Empezaremos el día de hoy con nuestro estudio de Salmo 141. Entonces vamos a empezar. Denme un segundito. Listo. Vamos a empezar con este estudio. Primeramente, Shabbat Shalom. Bienvenidos a todos. Esperemos en el Padre Eterno que todos estén bien. Y pues bueno, ha llegado ese momento en el cual nosotros separamos este tiempo, hacemos este tiempo un tiempo especial, un tiempo en el cual podamos disfrutar con nuestro Padre, podemos entrar a ese espacio de distinción, ese espacio de apartado que tenemos para con Él y Él con nosotros. Entonces, vamos a empezar con el Salmo 141. Pero antes de empezar, vamos a orar, agradeciéndole al Padre por este tiempo. Señor, te agradecemos infinitamente tu misericordia, tu bondad, el hecho de que nos permitas estar en este momento, Señor, y en este lugar, disfrutando de poder escuchar tu palabra, de poder aprender más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, no merecíamos tanto amor, no merecíamos tanta misericordia y tú extendiste tus brazos hacia nosotros, nos sacaste del fondo donde estábamos, Señor. Nos rescataste con cuerdas de amor, nos atrajiste a ti. Con ese silbido apacible de nuestro buen pastor Yeshua, tú nos llamaste cerca de ti, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre, porque también a través del sacrificio de nuestro don Yeshua es que nosotros podemos acercarnos, Señor, porque no podíamos, no había remisión de pecados, Señor, si no había un derramamiento de sangre. Y eso pudo ser por parte de nuestro don Yeshua y nosotros pudimos acercarnos. Hemos sido llamados nuevamente herederos del reino, Señor, por ese sacrificio que hizo. Y por eso podemos acercarnos al trono de la gracia, agradecerte, Padre, y ponernos en tus manos. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, nuestros corazones, para que podamos entender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Y que, Padre, no sea palabra que simplemente escuchemos, sino que podamos poner en práctica, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, y nos ponemos en tus manos. En el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Y listo, vamos a empezar ahora sí con el estudio del Salmo 141. Este salmo fue escrito por el rey David. Es una oración desde lo más profundo de su corazón. Ahorita vamos a ver y tratar de entender qué es lo que pasaba por la mente del rey David, qué es lo que trataba él de decir y a qué se refería también el rey David en ciertos puntos de este salmo. Eh, Como en algún momento llegué a escuchar en los estudios de Joseph decía que los salmos son ese tiempo de oración, es para nuestro tiempo de oración, de acercarnos al Padre, así como los proverbios lo son para obtener sabiduría, ¿no? Y poder ser más inteligentes. Los salmos son esa forma de acercarnos nosotros al Padre en este tiempo de oración. Dicen algunos comentaristas que este salmo fue escrito justo en el momento en el que el rey David era perseguido por Absalón, su hijo, para matarlo, para que pudiera Absalón tomar el trono. No, imagínense, pongámonos a pensar qué tan difícil sería para el rey David huir de su hijo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros queremos acercarnos a nuestros hijos, pero pues en este caso el David lo que quería era huir de su hijo porque lo quería matar y precisamente hace referencia a esta oración tan profunda de su corazón. Involucra también referencias al servicio del templo, que en aquel entonces, por ejemplo, con David, era más que nada el servicio del tabernáculo. Acordémonos que el templo fue construido hasta el rey Salomón, el hijo del rey David. Y pues bueno, hace una referencia muy puntual a la oración de Minjá, que es la oración de la tarde. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todos vamos bien? Perfectísimo. Entonces continuamos. Y pues bueno, ya con esta introducción, pues ahora sí vamos a leer el Salmo de David, el Salmo 141. Y aquí tienen ustedes dos versiones. La versión que aparezca en la parte superior es la nueva traducción viviente y la versión que aparece en la parte inferior es la Reina Valera 1960, ¿ok? Que es la que en su mayoría todos tenemos. Así que, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 141. Salmo 141.
y vamos a empezar. Ahorita voy a poner en negro la presentación porque lo que quiero es que todos leamos la versión, bueno, la que tengan ustedes, pero vamos a leer todo el Salmo 141 y ya después vamos a ir platicándolo eh, versículo a versículo, ¿ok? Y pues bueno, ¿alguien quiere leer? Es un salmo cortito, entonces veo que somos poquitas personas, no sé si cada quien quiera leer un versículo. Y si sí, empezamos con Mónica. ¿Podrías leer el versículo 1, por favor? Sí, Shabbat Shalom, claro que sí, Shabbat con mucho shalom. gusto. Dice, versículo 1 dice, Yud-Het Bab-Hei, o el Eterno, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Muchas gracias. Vivi, ¿puedes leer el versículo 2? Si están por ahí. Si no, pasamos con alguien más. ¿Alguien que quiera leer el versículo número 2? Yo, Omar. sí, recibe mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Perfecto. Muchas gracias, Omar. El versículo 3. Yo, Sí, adelante, Vero. ok. Pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Ok, perfecto, muchas gracias. Voy a leer yo el versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Alguien que quiera leer el versículo número 5, por favor? Si Yo ya. otra vez, Sí, adelante, Mónica. que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Ok, muchas gracias. El versículo 6. Yo, Omar, por favor. sí, dice que sus gobernantes sean despeñados y que hagan caso de la verdad de mis palabras. Ujú. Ok, muchas gracias. El versículo 7, si quieren lo leo yo. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. El versículo 8, ¿alguien quiere leerlo? Buenas noches, Hola, buenas noches, Margarita. ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Leo el 8, ¿cierto? Sí, por favor. Busco ayuda, oh Señor, no, tú eres mi refugio, no dejes que me mates. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Margarita. El versículo 9, Yo, Omar, ¿no? gracias. Dice, protégeme de las trampas que los malvados arman y tienden contra mí. Y yo leo el número 10. Muchas gracias. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante. Perfecto. Si se dan cuenta, esta oración del rey David es una oración muy profunda. Aun cuando es muy corta, es una oración en la cual vemos reflejado su corazón derramado delante del Padre y ahorita vamos a ir viendo paso por paso, versículo por versículo, de qué se trata esta oración. Y pues bueno, vamos ahorita a ver precisamente el versículo 1. Vamos para acá atrás. Y leemos nuevamente, voy a leer nada más de la NTV, de la nueva traducción viviente. Dice, oh Señor, clamo a ti. Vamos a poner atención en esta frase, clamo a ti. Por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti, otra vez se vuelve a repetir, por ayuda. Clamar. ¿Qué entendemos nosotros por clamar? Alguien que pudiera darme una pequeña definición de qué es para ustedes clamar. Clamar, ¿a qué les Implorar, suena? implorar, Implorar, ¿ok? Algo ya que sale más de lo profundo de nosotros. ¿Alguien más? ¿A qué les suena clamar? Suplicar, Suplicar, ok, muy bien. Implorar, suplicar. Vamos con esos sinónimos bastante bien. Y vamos a ver qué es lo que dice o qué significa esta palabra de clamar. Clamo a ti. Clamar, que viene del hebreo kará, significa llamar, proclamar,
dar voces, llamar fuera para. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando estábamos jugando, que éramos más chicos, y salíamos a jugar en la calle y con la pelota y los amigos, los vecinos, y nuestra mamá clamaba por nosotros, ¿no? Y así de, vénganse, ya métete, ya es muy oscuro, ya es muy tarde, tienes que hacer tu tarea, tienes que cenar, tienes que bañarte, cualquier cosa, pero nuestras mamás normalmente clamaban, ¿no? Ya que era como la tercera vez, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, me llegaron a gritar como varias veces, precisamente por eso. Y era llamar fuera para hacer algo, ¿ok? La raíz primaria significa algo muy diferente, que es encontrar, ya sea de una manera accidental o de una manera hostil. Y vean qué palabra viene, acosar. Es diferente la definición que tenemos nosotros como tal, que por ejemplo ya la dieron, implorar, o sea, de lo más profundo de nosotros, llamar para que suceda algo, suplicar. Pero aquí en el hebreo, la palabra que se utiliza es acosar. ¿Y qué hace un acosador? O sea, te hace sentir incómodo, ¿no? O sea, si alguien está ahí encima, no sé si tienen hijos pequeños, nietos, o cuando fueron sus hijos pequeños, que llegaban y papá, 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 hasta que ya de plano uno decía, bueno, ¿qué pasó, hijo? ¿No? Y era no porque no les pusiéramos atención, tal vez porque estábamos platicando, ¿no? Así me pasa a mí. Está uno platicando o voy a platicar con mi esposa y de repente lo primero que escucho antes de decir, oye, mi amor, me ayuda, papá, 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 híjole. Bueno, ¿qué pasó, hijo? No, esto. Ah, ok, sí, ¿ya todo bien? Sí, ok. Oye, fíjate que, papá, papá, papá. Y llegamos a sentirnos acosados. Dice aquí, la raíz primaria es encontrar, ya sea de una manera accidental o de una manera hostil. Nosotros nos encontramos con el Padre cara a cara en nuestro tiempo de oración con Él. Y eso es lo que está pasando aquí, es cara. Nosotros estamos teniendo esta comunión con Él, ya sea de una manera accidental, en este caso nosotros en nuestra oración lo hacemos de una manera normal, natural, o de una manera hostil, que era precisamente lo que yo siento que el rey David hacía. El rey David, al sentirse perseguido por Absalón o perseguido por sus enemigos, él llegaba y se encontraba con Dios de una manera hostil, así de, oye Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Acosaba a Dios. Y nosotros a veces entendemos las palabras en español de una manera muy diferente a como en el hebreo, pero esta es una forma en la que nosotros deberíamos estar acercándonos al Padre, acosándolo y no haciendo así peticiones vanas, ¿no? Así de, Señor, por favor, que me gane el melate. Señor, por favor, que mi vecino, llévatelo, te lo mando, Señor, por favor, ¿no? O cualquier otra cosa, así que mi jefe, pues me hagan mejor jefe a mí, ¿no? No es ese tipo de situación, sino es una situación como la que estaba viviendo David. Entonces, pasa esta situación de precisamente lo que dice Mónica, ser insistentes. Señor, estoy aquí delante de ti para poner esta petición de sanidad, esta petición de que tú salves o llames a mi familia a estar nuevamente cara a cara, que encuentren la verdad en tu Torá, en tus mandamientos, en que nuestro don Yeshua murió por ellos. Es ese tipo de acosar, de insistencia, de acercamiento hostil, por así decirlo, pero con el Padre. ¿Ustedes se imaginan la desesperación de David? Imagínense que van corriendo por el bosque y les van tirando flechas. Y muchas veces lo vemos en las películas y así como que, ay, qué bonito se ve, ¿no? Ay, qué ágil, la esquiva y le pega la flecha a otro lado. Pero realmente, ¿qué sentiríamos nosotros si alguien fuera buscando nuestra vida de esa forma? Y recordemos, el león, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Busquemos al Padre de todo corazón de una manera insistente, de una manera en la que el Padre sepa que nosotros estamos ahí también. Y vamos a continuar. En el versículo 2 dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina.
En la versión Reina Valera dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Recordemos que se hacía una analogía de cuál era el incienso que subía en Apocalipsis delante del Padre y eran las oraciones de los justos. Y se suba mi oración delante de ti como el incienso. Incluso el rey David lo mencionaba muchísimo antes, ¿no? De cómo lo menciona en Apocalipsis, ¿no? Suba como incienso mi oración. Ahora, el incienso tiene una parte muy importante y muy interesante aquí. La raíz, perdón, la palabra la podemos encontrar como cateret, que es el hebreo 7004 o 7004, y la raíz es catar, que es perfume. Y cada una de estas letras del incienso, catar, está relacionada o está conectada con fundamentos importantes en el ámbito de las escrituras. Vamos a verlo detalladamente. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, hagámonos esta pregunta. ¿Realmente mi oración está subiendo como un perfume delante del Padre? ¿Realmente cuando el Padre me escucha, está escuchando algo que le place, algo que le llama, algo que Él siente real? Imaginémonos eso y vamos a pensarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos por alguna tienda departamental y pasamos por el departamento, vaya la redundancia, de perfumes, perfumería? De repente olemos y hay unos olores que dice uno, híjole, no, 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 no aguanto. Personas empiezan a estornudar, ¿no? Por la alergia que les causa. Otros de repente dicen, ah, huele muy rico. Habrá algunos perfumes o lociones muy específicas a las que nosotros podemos acercarnos, olerlas y decir, esto huele bien. Pero la mezcla de todos esos perfumes a veces que causa hostigamiento. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Causa un hostigamiento feo? ¿Causa una alergia? ¿O causa realmente una sensación de, huele rico delante del Padre? ¿Cómo es nuestra oración? Y aquí, esta parte, vamos a desglosar las letras que tiene lo que es el incienso. Y es la letra Kaf, se escribe la palabra santidad, que es Kadosh o Kedusha, refiriéndose a una persona. La letra Tet se escribe la palabra pureza, que es Taor. Resh se escribe la palabra misericordia, que es Rahamim. Y Tav, que es la última letra del alefato hebreo, se escribe la palabra esperanza, Tikvah. Si vemos aquí cómo es un tipo de oración, ¿cómo debería ser? Tendría que ser santa, tendría que ser apartada, tendría que ser específica para el Padre, tendría que ser pura, pura, una oración de nuestro corazón, de lo más profundo, una, una oración de misericordia, ¿no? También de repente no, Señor, de verdad, mi vecino ya me tiene hasta acá. Por favor, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Tiene que haber misericordia en esa oración. Y tiene también que tener esperanza. ¿Esperanza en qué? En que nuestro Padre nos va a escuchar. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro don Yeshua. Porque si no fuera por Él, nosotros ni siquiera podríamos levantar la voz. Ni siquiera podríamos acercarnos al Padre. Todas estas características de una oración, precisamente es a lo que se refiere el incienso. Vemos aquí la raíz. ¿Qué es lo que tiene incienso? Cateret. Tiene Kof o Kaf, Tet, Resh y Tav, que son precisamente, déjenme ver si las pongo aquí, estas letras. Cateret. Nuestra oración tiene que ser como un incienso. Y normalmente no lo hacemos como un incienso, porque en las mañanas nos despertamos. Te agradezco, Señor, Rey de la vida, que me has regresado el alma a nuestro cuerpo, por lo cual te alabamos. Y esa fue nuestra oración del día. Y a la hora de los alimentos, el Birkat Hamazón, después de estar satisfechos, después de haber saciado nuestra hambre, bendecimos tu nombre, Señor, por la buena tierra y el sustento. Y hasta ahí.
Y en la noche, pues a ver si me acuerdo, pues, si no es que me dormí primero con los niños. Esa es nuestra oración. Involucra cada una de estas palabras. Es así mi oración, es una oración santa, una oración dedicada únicamente al Padre, es una oración pura, una oración de misericordia, una oración de esperanza. Si no es así, hay mucho que cambiar. Y yo primeramente soy el que les diría, esto es para mí. ¿Por qué? Porque al final yo no puedo hacer algo o puedo decir algo sin antes haberlo eh, visto que me falta. No, si yo no puedo decirles a ustedes, oigan, vean esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final, cuando preparamos un estudio, siempre los primeros que somos eh, reconfortados, que somos confrontados, somos los que hacemos el estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos esto ni siquiera en nuestro tiempo de oración. Y es mi oración que el Padre pueda llevarnos a este punto en el cual nosotros podremos definitivamente acercarnos al Padre y cambiar nuestra forma de también platicar con Él. Y vamos a continuar. Y también hace referencia, perdón que me regrese aquí a esta diapositiva, pero hace referencia el versículo 2 a una ofrenda vespertina. Dice, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. La ofrenda vespertina se refiere a la oración de la tarde, la minja, que era precisamente en esta oración o en esta ofrenda, perdón, donde se ofrecía el incienso. ¿Ok? La oración de la tarde en el servicio de minja era cuando se ofrecía el incienso. El rey David lo que quiere es que su oración suba delante del Eterno y volvemos al mismo punto, que sea santa, pura, llena de misericordia y de esperanza, así como tienen que ser nuestras oraciones. En ese tiempo en el cual se hacían los sacrificios, teníamos el de la mañana, que es el arbit, no, shaharit, perdón, shaharit, minja, que es la de la tarde, y arbit, que es la de la noche. Y precisamente hay un comentario que menciona que el rey David, al no tener o al no poder estar en el tabernáculo o en Jerusalén para ofrecer o hacer estas oraciones porque su hijo lo estaba persiguiendo, ¿qué era lo que hacía David? Pues él se ofrecía a sí mismo como esa oración o esa ofrenda de la tarde a través de la oración. Entonces, no nada más era para él un dolor el que su hijo viniera persiguiéndolo, sino que también él no podía estar en Jerusalén para ofrecer este sacrificio, para ofrecer esta ofrenda durante la tarde. ¿Por qué? Porque él estaba huyendo y tenía que irse lejos de Jerusalén. Entonces, él lo que hace es, en supliendo esa ofrenda, yo me ofrezco hacia ti con mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Entonces, imaginémonos toda esa parte en la cual el rey David, de todo corazón, se ofrece a sí mismo como una ofrenda. ¿Cómo somos nosotros? ¿Estamos haciendo eso? Híjole, a veces nos cuesta mucho trabajo siquiera dejar hacer algo por alguien más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este salmo cambia totalmente nuestra perspectiva respecto a la oración, principalmente a cómo tenemos que hacerlo. Pero continuemos. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Guarda mis labios. Una petición del rey David para que no diga cosas que pudieran matar a su prójimo. Es decir, mostrando misericordia hacia quienes lo persiguen. En este caso, Absalón. También se hace una referencia a las oraciones que hacía cuando el rey Saúl lo iba persiguiendo, de no proferir una palabra en contra de, porque al final él sabía, por ejemplo, con el rey Saúl, que Saúl era el ungido de Dios. Saúl había sido ungido rey de Israel. Qué difícil
no poder proferir una palabra en contra de alguien, porque pues sabes que, ahora sí que, ¿cómo decía ese dicho? Ay, y lo decíamos en la primaria, en la secundaria, que todo lo que tú me digas, espejito, espejito, todo lo que me digas, se te regresará algo por el estilo. Perdonen, creo que ya me di cuenta, ya se dieron cuenta que estoy bastante viejo. Entonces, no me acuerdo de esa frase, pero si alguien se acuerda, pueda ponerla en el chat. Pero aquí decía eso, David. Guarda mis labios de proferir algo en contra de alguien. Y es algo muy parecido, muy simplificado, pero muy parecido a lo que menciona Santiago en su carta en el capítulo 3 del versículo 1 al 12. Botellita de Jerez, ese era. Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Muchas gracias, Mónica. Carcacha, carcacha. Esa sí no me la sé, Omar, pero igual ahí sí puedes poner toda la frase. Pero es precisamente lo que menciona Santiago. Guarda mis labios. Eso fue lo que dijo David. Y Santiago se va 12 versículos directito a la yugular. Ah, ok, perfecto. Carcacha, carcacha, todo lo que me digas te retacha. Ok, imagínense. Nosotros diciendo, o sea, desde ya entonces teníamos esas frases. Y aquí es lo que está diciendo el rey David, guarda mis labios, porque si no, yo sé que todo me va a regresar a mí. Y vamos precisamente a Santiago. Vamos a leer el capítulo 3, perdón, el capítulo 3, versículo 1 al 12. Y aquí lo tengo para que igual lo podamos leer o puedan seguir ustedes con su vista. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Solo la mano? ¿Solo el pie? ¿Solo un brazo? No, todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aquí viene lo interesante. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ojo aquí, o sea, ni siquiera está diciendo que la lengua es un órgano, pues sí, algo que pudiera ser algo bueno. Aquí dice, la lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Qué fuerte. Y David solo dijo, guarda mis labios, Señor. Y Santiago aquí dice, aquí les voy, porque esto no nada más el rey David, guarda mis labios, pues qué bonito, pero no, déjenme explicarles por qué. Continúa Santiago, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y recuerden, estamos leyendo Santiago capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Santiago 3,
del versículo 1 al versículo 12. Y después dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Así es nuestra lengua, así es nuestra lengua. Y tenemos que refrenarla. Y el mismo Santiago nos decía, con ella bendecimos al Dios y Padre, al Creador del universo, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿No hay aquí una contrariedad? ¿No es eso una contradicción en la cual nosotros nos encontramos? ¿Cómo podemos maldecir y bendecir al mismo tiempo? O no al mismo tiempo, sino con una misma, con un mismo miembro, como decía Santiago, con la lengua. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Por eso el mismo David decía, guarda mis labios, Señor, para no proferir maldad en contra de alguien, sino que yo todo lo que hable sea de bendición para los demás. Siguiendo en el mismo tenor, el rey David en el versículo 4 dice, no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Y vemos aquí la continuidad que le da el rey David al versículo anterior de guarda mis labios, no dejes que yo pueda proferir mal. A precisamente este versículo, no dejes que coma yo de los manjares de los malos, precisamente hace referencia a que no sea yo parte del chisme, parte de los dichos que escuchamos por ahí, que, luego nos llenan el oído, nos lo endulzan, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no nos hemos asomado o hemos visto en películas que está la vecina o el vecino chismoso que anda diciendo de, ay, mira, es que yo encontré esto y es que yo supe esto, otro? Y pues en las películas vemos el personaje que está emocionadísimo escuchando el chisme, ¿no? Y todavía le echamos a veces, porque también nos toca a nosotros, le echamos leña al fuego. Sí, fíjate, mano. Oye, yo la otra vez lo vi en una camioneta subido, así una camioneta muy padre él, pero pues yo sé que él no tiene buen trabajo, entonces pues como que quién sabe en qué pasos de estar. ¿A poco? Y no nos fijamos que pues la camioneta en la que venía el vecino era la de su trabajo, ¿no? Porque lo pasan a dejar. Y entonces estamos echándole leña al fuego. Y a estos manjares se refiere. No dejes que yo participe de los manjares de los malos, porque de eso se trata. Cuando hacían festines los gentiles y que estaban haciendo sus banquetes, todos se ponían borrachos y que hablaban borrachos, pues cosas que no edificaban, cosas que no eran del agrado del Padre. Y ahí es donde empieza la Shon Ara, la lengua maliciosa, que aún sabiendo que es verdad, nos tenemos que refrenar. No, pero ahí vamos duro. ¿Por qué? Porque nos gusta. Y esto el rey David le pide al Padre, Señor, no dejes que me junte o sea, con los malos para disfrutar de sus manjares. Guarda mis labios, refréname de hacer el mal. Y aquí dice algo muy interesante. Deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace, Señor. Pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen. Recordemos que la primera parte de los versículos que les estoy enseñando son de la nueva versión, perdón, de la nueva traducción viviente, y la segunda que viene entre paréntesis que les estoy mostrando es de la Reina Valera. Y aquí voy a leer también la de la Reina Valera porque creo que hace un buen balance. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos.
¿A qué le suena que el justo me castigue? Será un favor. ¿Alguien ha escuchado una frase similar en alguno en la Biblia? ¿Alguien ha escuchado en el libro de Proverbios cuál es el castigo del justo? O bueno, ¿cómo se toma el castigo del justo? ¿Y el necio? ¿Qué hace el necio con el castigo de un justo? Alguien que sabe, de un sabio. Lo desecha, lo toma como nada. Pero cuando un sabio dice castiga o le enseña a otro sabio, más sabio se hace. Y que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Por qué? Si el justo llega y me exhorta, qué es lo que también en algún momento Pablo hizo en la iglesia de Corintios, bueno, de Corinto, perdón. ¿Qué fue lo que hizo? Hay alguien en la congregación que está cometiendo pecado. Exhórtenlo, exhórtelo toda la congregación porque se está acostando con la esposa de su padre. Exhórtelo. Si no entiende, échenselo a Satanás, que lo revuelque él. Y después en un capítulo siguiente, escuché que este compa sí entendió, sí comprendió la lección, entendió y fue llamado nuevamente por el Padre. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace un justo cuando exhorta a alguien más? Debemos de tomar este consejo o esta exhortación como una bendición del Padre. ¿Por qué? Porque al final sabemos que el Padre nos ama. El que ama a su Hijo desde temprano lo corrige. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Qué es un bálsamo? Un bálsamo era una pomada que se ponían en las heridas para que las heridas pudieran sanar rápidamente, que no se infectaran, que no me herirá la cabeza. Imagínense una herida en la cabeza y ponerse bálsamo era aliviarlo. Y seguramente el rey David lo conocía porque él tenía que curar a las ovejas de su padre. Si alguna oveja tenía lastimada la cabeza, una oreja o algo, él les ponía bálsamo. Y seguramente era como cuidaba a sus ovejas también. No debemos desechar la exhortación de los justos. Ojo, es exhortación de los justos, de la comunidad. Porque puede haber gentiles que lleguen y, te voy a exhortar porque tú estás haciendo las cosas mal. Espérame, tú no eres, tú no estás en este camino. Aun cuando puede hablar el Padre, claro que puede hacerlo a través de alguien así, pero aquí lo que está diciendo es que el justo me castigue. Exactamente. Muchas gracias, Vero. El rey David fue confrontado por el profeta Natán por su adulterio. Exactamente, este ejemplo es perfecto, Vero. Muchas gracias. Fue exhortado. ¿Y de qué manera fue confrontado el rey David? O sea, imagínense. Y el rey David enfurecido, ¿quién fue esta persona que tomó que hizo ese tan grande pecado? Y que le dice Natán, ¿estás seguro que quieres escuchar esto? Sí, 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 ¿quién fue? Tú. Ah, caray. ¿Tú? ¿Y qué fue lo que hizo? Derramó su corazón, pidió perdón. No cambiaron las consecuencias, por supuesto. Pero después, ¿qué fue lo que dijo el rey David cuando murió su hijo? Comió, bebió, se alegró. Oye, pero pues como por qué, ¿no? Pensamos ya que te ibas a poner más mal todavía, porque la voluntad de Dios se tiene que hacer. Ya siendo exhortado, cambió su camino. Y no que vamos a ser perfectos, pero qué mejor que alguien justo, que alguien temeroso del Padre, alguien que guarda Torah, alguien que tiene los mandamientos, que tiene a Yeshua como su ejemplo, pueda llegar y decirte, Eliezer, la estás regando, hijo, la estás regando, corrige tu camino, porque al final yo sé que eso va a traer vida, sabiduría.
Cuando a sus líderes los arrojen por un acantilado, los perversos escucharán mis palabras y descubrirán que son verdad. Este versículo estuve buscando mucho y hay muy pocos comentarios al respecto, pero dicen que es una referencia al Mesías, a Yeshua, que dice, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Quiere decir que pues, sus jueces iban a ser no despeñados, sino que iban a ser desnudados en un sentido figurativo, es decir, que todo lo que ellos estaban enseñando, que todo lo que ellos estaban diciendo que era verdad, iba a ser arrancado, desnudado en frente de los demás y que iban a oír las palabras de Yeshua y que son palabras verdaderas, evidenciados. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Evidenciados iba a ser era la palabra. Entonces, ese es el único comentario que yo encontré. Realmente comentarios más a fondo no tuve yo oportunidad de buscar o de encontrarlos más bien. Pero, pues bueno, esto será para tarea para mí, para después seguirla buscando. Y dice, como las piedras que levanta el arado, los huesos de los perversos quedarán esparcidos sin que nadie los entierre. Y aquí hay una diferencia en las versiones. En la nueva traducción viviente, que es la que vemos arriba, con la Reina Valera que vemos abajo, dice, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Y aquí el comentario nuevamente que yo vi fue un comentario mesiánico que decía que hace referencia precisamente a Ezequiel 37, a los huesos secos, que nosotros íbamos a ser de todos los perversos, que puede ser que sea, que precisamente aquí lo tengo como en el comentario, no se sabe si se habla de perversos haciendo referencia a nosotros mismos que habíamos sido perversos en algún momento, o si se refiere a los perversos en general, ¿no? Pero el comentario que yo encontré decía precisamente que respecto a que nuestros huesos, nosotros habiendo sido perversos, habíamos sido esparcidos como ya estando listos para ser aniquilados en el fuego eterno, por así decirlo. Realmente no sabemos cuál es la intención del rey David en este versículo, pero volvemos al mismo punto. Él se siente de lo peor, ¿no? Los esparcidos, nuestros huesos han sido esparcidos en el Seol. Nosotros sin Dios, sin el Creador, sin poder tener esa comunión personal con Él, somos esparcidos en la boca del Seol. No podemos estar tan cerca de Él como para poder nosotros ser escuchados mientras nuestra oración se levanta, si nosotros seguimos siendo perversos. Y así de la misma forma desapareceremos. Pero hay una esperanza. Y la esperanza es que tenemos a Yeshua, aquel que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y que fue levantado, ascendió a la diestra del Padre y está sentado ahí, esperando el momento en el cual pueda regresar, no como un siervo sufriente, sino ahora como un rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Que así sea. Y dice el versículo 8, busco tu ayuda, oh Señor soberano. Tú eres mi refugio, no dejes que me maten. Y dice precisamente en este versículo, hace referencia precisamente a otro salmo, que ya lo estaremos leyendo ahorita, el Salmo 91, versículos del 1 al 6. Y hace este llamado el rey David desde lo profundo, diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, su Torá. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí vemos precisamente el rey David hace ese llamado de, tú eres mi refugio,
Tú eres a quien yo corro cuando yo tengo algo, cuando yo necesito algo, tú eres a quien yo corro porque tú me socorres. Nuevamente hace esa súplica, ese clamor, ese acoso, diciendo que necesito yo tu ayuda. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, en el Salmo 42:1. Así clama, así te acosa, oh Dios, el alma mía. Así está buscándote, anhelándote el alma mía, encontrándote accidentalmente o de manera hostil. Tú no me ves, pero yo sí aquí ando, Señor, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, clamando. Y el versículo 9 dice, líbrame de las trampas que me han tendido y de los engaños de los que me hacen el mal. David vuelve a hacer otra vez mención de sus experiencias en un salmo. Saúl siempre quiso apresarlo tendiéndole emboscadas y trampas en contra de él, mandando incluso a su mejor amigo, al hijo de Saúl, Jonatán, para que pudiera apresarlo o atraparlo. Y Jonatán le dijo, vete, lo más lejos que puedas, lo más lejos que caiga esta saeta, hasta ese punto tienes que llegar y aún más allá. Y nuevamente le pide liberación David de las trampas que le han tendido. Absalón. Después, cuando ya era viejo, su hijo, déjenme acordar cuál era su hijo el mayor, quería usurpar el trono del rey Salomón. Y el rey David también, otra vez, nuevamente, no. Incluso los filisteos le querían tender una trampa y fue cuando se hizo el loco y dijeron, no, échalo aquí, este compa no sabe. Nuevamente el rey David hace esa notación de su experiencia en un salmo. Líbrame de las trampas de los malos. Líbrame, Señor. Y aquí, ahora sí, le dice, ¿sabes qué, Señor? Que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí, déjame escapar. Señor, y yo reconozco que no soy yo y no va a ser por mis méritos que los perversos o los malos van a caer en sus propias redes, sino que tú eres el que me va a rescatar a mí, el que me va a dejar pasar, el que me vas a permitir escapar. Y nosotros, nótese, lo primero que hacemos es, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Tú dices. ¿Cuántas veces no tuvo la oportunidad el rey David de matar al rey Saúl? Y le dijo el rey Saúl cuando vio el rey David, bueno, cuando David en aquel entonces le llamó desde la peña más alta, le dijo, ¿de quién es este pedazo de tela? Tuve la oportunidad de matarlo, pero es el ungido de Dios. Yo no puedo tocarlo. Pero para que sepa que así de cerca estuve. Y el Señor lo ha guardado. ¿Por qué? Porque yo no tengo que llevarme la venganza en mis manos. Y aquí lo que le está diciendo el rey David es precisamente eso. Que los perversos caigan en sus propias redes, Señor. Yo no sé cómo vas a hacerle o qué vas a hacer. Yo no quiero ver nada, pero que ellos caigan. Pero a mí déjame escapar. A mí déjame huir. Los malos caigan en sus propias trampas. No hay ningún problema. Pero que pusieran en contra mía, porque si no han puesto trampas en contra mía, pues no son malos, ¿no? O sea, simplemente pasa y ya. Y qué fácil es decir que yo escape, pero como aquí en el comentario, no se le consideran los pecados, pero sabemos que se van a considerar en algún momento. A toda acción le corresponde una reacción. Y si nosotros pecamos, también sabemos que vamos a tener una consecuencia. Muchos los hemos vivido, muchos han pasado la prueba. Bendito sea el Eterno. Pero casi a todos nos sacó el Señor del lodo cenagoso, de aquel fondo en el cual estábamos hasta acá de pecados. Y el Padre tuvo misericordia de nosotros. Y bueno, ahora dejo este espacio si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere algo preguntar, pero yo los dejo con la siguiente conclusión. Hay varios puntos que aquí me gustaría tocar y uno de esos es precisamente el tipo de oración que nosotros estamos llevando. Nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con el Padre, ¿cómo es? ¿Es incienso? ¿Es santa?
¿Es pura? ¿Lleva misericordia? ¿Tiene esperanza? ¿O estamos pues simplemente diciendo frases y oraciones? ¿Estamos realmente derramando nuestro corazón delante del Padre? No estamos hablando de una religiosidad, estamos hablando de realmente hablar con el corazón. ¿Está el Padre escuchándonos? Claro que el Padre nos está escuchando. Nunca va a dejar de escucharnos. Pero nosotros estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. ¿Estamos pidiendo conforme a su voluntad? ¿O estamos dando rienda suelta a nuestra lengua para que, como lanzallamas, estemos quemando todo el bosque? Estamos pidiendo al Padre que nos libre de nuestros opresores, de nuestro Egipto. Ya estamos muy cerca de celebrar Pesaj, pero tal vez nosotros somos el faraón. Que este salmo podamos verlo y leerlo nuevamente durante la semana y podamos reflexionar en lo que realmente significa, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos visto. Y ahora sí abro el espacio para que si hay comentarios, hay alguna pregunta, podamos hacerla.